Hola, ¿cómo estás? Me alegra que estés nuevamente con nosotros en este repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy día vamos a estudiar o hacer el repaso de Jesús como el gran maestro. ¿Cuáles fueron las características de Jesús como un gran maestro? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál es el centro de su manera, de su foco educativo? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que gracias por estar aquí en La Biblia Dice, la lección de la escuela sabática, Jesús como el gran maestro. Quiero agradecer a Madin Apasa por haber dejado un comentario aquí en la lección, a Adela Collao, Ruth Gámez, Edith Torres, Lucy Villanueva, Juan Carlos Peralta, Jessica Riojas, Wilmer Daniel Fustamante, Milagros Salazar, Sara Tamay, Emma Matos, Julio Suárez, Juliana Salvatierra, Sarita Ilú, Milagros Chafloque, Marta Aguirre, César Lozano, Julia Pérez, Noemí Ari, Viviana Ruth Guaranga, José Vega, Marta Villafuerte, Verónica Pari, María Elena Moya, Albe Noel, Manuel Valverde, Teodosia Ordóñez, Melisa Torres, Adrián Mondaca, Braulia Mamani, David Aravena, José Quilla, Liliana Ramírez, Mirna Falcón, Mireya Shelby Guaranga, David Pachamora, Imelda Pérez, Daniel Torres y Andy Jaciel. Gracias por estar siguiendo este repaso de la lección y gracias a ti también porque aunque no dejes el comentario, estás mirando. Muchas gracias por darte un tiempo y espero que este comentario sea de ayuda para tu fe y para tu estudio diario de la Biblia. Hoy día vamos a ver la lección 5 correspondiente al 31 de octubre del año 2020. Este es tu amigo el pastor Iván Balabarca y vamos a hablar como Jesús el gran maestro. Jesús como el gran maestro. Esta lección me parece que podemos dividirla en tres partes, ¿ok? Esta lección la podemos dividir en tres partes muy interesantes. La primera parte tiene que ver con que Jesús reveló al Padre. O sea, el gran aporte de Jesús, entre muchísimas cosas, pero en el aspecto educativo, es que Él reveló al Padre, ¿ok? En segundo lugar, ¿para qué reveló al Padre? Para que tú y yo podamos imitarlo. Es bien interesante. Para que tú y yo podamos imitarlo. ¿A quién? A Jesús. Y al imitar a Jesús estamos imitando al Padre. Y en tercer lugar, para adorarle. Pero ¿cómo para adorarle? ¿Acaso necesitamos que Jesús venga para adorarle? Sí. ¿Por qué? Porque para adorar a Jesús necesitamos adorarle en espíritu y en verdad, no solamente de emoción, sino también con inteligencia, y eso es lo que nos vino a enseñar el Señor Jesús Todopoderoso. El versículo de memoria se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Oh Dios, ¿podríamos ver tu rostro? Eso es lo que la humanidad suplica. Sin embargo, al enviar a su Hijo a este planeta, el Padre envió al Gran Maestro en una misión mostrar su rostro a la humanidad. En otras palabras, nosotros a través de Jesucristo podemos contemplar la gloria de Dios, ¿ok? La doxa, la gloria de Dios. Desde entonces hemos tenido el maravilloso privilegio de contemplar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Permítanme ahora ir con ustedes a la primera parte de la lección, que tiene que ver con la revelación del Padre. ¿Ok? La revelación del Padre. ¿A qué se refiere esto? Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Vamos a ver. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Hebreos 1, 1 al 4 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres
por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Permítanme analizar dos palabras. Dios habiendo hablado muchas veces. Esta frase muchas veces en el griego aparece como polúmeros, ¿ok? Que significa muchas veces o muchas porciones o de varias maneras, ¿ok? En otras palabras, aquí el Señor está diciendo que él fue revelándose de a poquitos, gotita a gotita, muchas veces, por muchas porciones. El Señor no da la verdad toda en una sola cosa, en un solo paquete. El Señor va dando una verdad de manera progresiva, poco a poco. ¿Me dejo entender? Polúmeros. Dios habiendo hablado en polúmeros, o sea, muchas veces, o en porciones, de poco a poco, y de muchas maneras. Cuando aquí habla de muchas maneras, la palabra griega es polútropos, o sea, de muchas formas, de muchos caminos. Y eso se ve en la Biblia, que el Señor se ha ido revelando a través de sueños, visiones, teofanías, y pues la más grande revelación es la persona maravillosa de Jesucristo. Ahora hay otra sección aquí que dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿ok? O sea, el brillo, el reflejo. La palabra aquí es apaugasma, que es el reflejo de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La palabra sustancia en griego es upóstasis, que significa confianza, seguridad, convicción, base de certeza, sustancia, naturaleza, ser, o sea, su carácter, la imagen misma de su carácter y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es que cuando nosotros conocemos a Jesucristo, estamos conociendo al Padre. Algunos dirán, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, un Dios severo, pero el Dios del Nuevo Testamento es todo amor. Pero encontramos en la misma palabra de Dios que el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento es lo mismo, son lo mismo. Estamos hablando que en la persona de Jesucristo no es otra cosa que un espejo de la persona del Padre, porque son una misma cosa. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ok? Y es bien interesante. ¿Quiénes no entienden esto? Aquellos que no están en armonía con Dios. Aquí la palabra griega que se utiliza para imagen es eikon, que significa apariencia, forma, estatua, imagen, semejanza. En otras palabras, Cristo no es otra cosa que la misma sustancia que el Padre. Entonces, ¿cuál era el currículum de Jesucristo? ¿Cuál era el centro de su enseñanza? Pues giraba en torno a mostrar al Padre. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Pues vamos a ver qué dice Juan capítulo 1, ok, vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 2 y 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Jesucristo estuvo con el Padre en el principio mismo de este mundo, en la creación, ¿ok? Nos hizo ver a Dios. Versículo 14 de Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, versos
14 y 18 dice así: y aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿ok? Su doxa, su grandeza, su esplendor, su magnificencia. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el gran aporte educativo de nuestro Señor Jesucristo fue mostrarnos al Padre. Él tendió un puente que se había roto por el pecado, pero Él lo tendió a través de su persona, un puente que une a la humanidad, te une a ti, me une a mí con el Padre. ¿Ok? Y ahora permíteme leerte este texto del libro La Educación de Elena de White, página 76. Cristo vino para restaurar ese conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Vino para poner a un lado la enseñanza falsa, mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. ¿Ok? Primera cosa. Vamos a ver Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 8. Es un texto hermoso este. Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y bueno, estamos hablando pues de jóvenes, de personas, los apóstoles, personas simples, personas sencillas, que pues de pronto en su emoción quiso decirle: muéstranos al Padre, quiero conocer al Padre, dice Felipe. Y Jesús le respondió en el versículo 9: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué interesante. ¿Qué significa ver a Jesús? ¿Qué significa contemplarlo? Viene del griego jorao, y jorao significa ver, mirar, poner atención, observar y entender. ¿Ok? Mira, cuando el Señor dice el que me ha visto a mí, no solamente está hablando con los ojos físicos, sino también con entenderle. Escrito está, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan, que te entiendan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el Señor Jesucristo nos está indicando de manera muy clara que tú y yo debemos estar gastando nuestras fuerzas en conocerle, en entenderle, porque de esa forma, cuando tú y yo jorao, o sea, cuando tú y yo lo miramos, le ponemos atención, le observamos, le entendemos, entonces estaremos también conociendo al Padre. ¿Y por qué es bueno conocer al Padre? Porque es el Padre quien, junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo, están buscando que nosotros elijamos la salvación. Esa fue la primera parte de la lección. La primera parte de la lección nos habla de que Jesús reveló al Padre. La segunda parte es: ¿para qué reveló al Padre? ¿Ok? Filipenses capítulo 2. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2 y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí hay un secreto, ¿verdad? Aquí está en estos versículos el meollo de la segunda parte de la lección. Jesucristo nos muestra al Padre para que tú y yo podamos imitarlo a Jesús, y al imitar a Jesús, imitemos también al Padre. Pero ¿cómo imitar a Jesús? Eso no es salvación por obra. Imitar a Jesús porque lo admiramos, porque lo amamos,
porque queremos ser como Él. Entonces, si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. En otras palabras, tú y yo tenemos que ser imitadores de Cristo, ¿ok? Entonces, primera cosa, ¿cuál es la segunda parte de la lección? Jesús viene a mostrarnos al Padre para que lo imitemos, para que imitemos a Jesús, para que hagamos como Jesús hizo, para que sigamos sus caminos, para que tengamos su carácter, ¿ok? Ahora, Pablo espera que los creyentes de Filipos, que quizás eran polémicos, aprendan de Jesús y su encarnación. Si Jesús pudo adoptar la forma humana, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, e incluso someterse a la crucifixión, ¿cuánto más deberían someterse unos a otros en amor? ¿Me dejo entender? Cuando una iglesia está unida, es una imagen de la divinidad. Cuando una iglesia está dividida, es una imagen de la mundanalidad. Ahora vamos a el siguiente aspecto de la segunda parte. Segunda de Corintios, capítulo 5, ¿ok? Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 16 al 21, dice así, ¿ok? Versos 16 al 21. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De dónde viene la palabra reconciliación? Catalazo, del griego catalazo, que significa pues reconciliar, reunir. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a esta tierra para religarnos con Jesús, con Dios el Padre, para reconciliarnos, para religarnos con su Padre. ¿Ok? Dios el Padre ha tomado la iniciativa para recomponer nuestra relación rota con Él. ¿Ok? Segunda de Corintios 5:18 es el meollo de esta parte. Entonces, Jesucristo revela al Padre para que imitemos al Padre. ¿Y qué vamos a imitar del Padre? Su carácter y también el ministerio de la reconciliación, porque Dios el Padre y Jesucristo reconcilian consigo mismo al mundo. Y tú y yo debemos reconciliarnos con aquellos que nos han maltratado. Mira, qué interesante y qué profunda es esta lección. ¿Ok? Y vamos a la última parte de la lección. La última parte de la lección nos habla que nosotros debemos adorar al que se reveló. ¿Ok? Lucas capítulo 2, verso 8. Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 8. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Estamos hablando de la historia del encuentro de los ángeles anunciando el nacimiento de Jesús a los pastores. Y más adelante vamos a ver también que se presentó a los adivinos, a los magos de Oriente, ¿no? A los estudiosos de Oriente. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue el objetivo de Dios al revelarse a este grupo tan humilde y luego tan intelectual? Pues el objetivo de Dios era que ellos le prestaran adoración, ¿ok? Entonces, ¿Dios no merece ser adorado? Claro que sí. Por eso es que tú y yo buscamos conocerle, entenderle, y al conocer a Dios, lo que nos va a quedar de manera natural es enamorarnos de Dios. Y cuando estemos enamorados de Dios, lo que vamos a hacer es imitar
a Dios, ¿ok? Imitarlo en su amor, en su misericordia y en su reconciliación. Entonces eso naturalmente nos va a llevar a adorarle. ¿Me dejo entender? Esta lección es muy linda, me parece que es una lección muy sistemática. La primera semana hemos visto el aula, la casa y el santuario, todo en uno en el jardín del Edén. Y pues el jardín del Edén ahora es nuestro hogar, ¿ok? En segundo lugar, en la segunda semana hemos visto quienes habitaron en el jardín del Edén. Y nos dio una lección de cómo nosotros en nuestras casas debemos levantar la Biblia a través de la música, a través de la palabra de Dios, a través de los cultos. La tercera semana hemos hablado de la ley como educadora, el currículo de Dios. ¿Ok? Muy bien, vamos a educar en casa. ¿Sobre qué? Sobre la base de la Biblia. La cuarta semana, la semana pasada, hemos hablado de la cosmovisión bíblica. ¿Con qué anteojos debo ver yo las enseñanzas de Dios? ¿Ok? Solamente sola escritura. Y esta semana hemos visto que Jesús fue el gran maestro. En otras palabras, tu deber y mi deber es enamorarnos tanto de Dios que hagamos de Él nuestro amigo, a quien querramos admirar y a quien querramos emular, a quien querramos imitar. ¿Ok? Gracias por acompañarnos en este repaso de la lección. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Por favor, síguenos en las redes sociales. Suscríbete al canal, comparte este repaso de la lección, déjanos algún comentario o alguna pregunta. Dios te bendiga en todo momento, Dios te cuide, Dios te ayude y Dios te sostenga en los momentos difíciles. Permíteme orar, por favor. Señor, gracias por tu hija, gracias por tu hijo que nos ha acompañado en esta lección. Te suplicamos humildemente que tu palabra pueda darle esperanza, pueda darle fuerza, pueda darle energía para continuar a pesar de los desafíos. Úngelo con tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a entenderte, a imitar tu misericordia, a imitar tu amor, Señor, a imitar tu deseo de reconciliar. Ayúdanos a reconciliarnos con las personas con las que tenemos algún predicamento o alguna dificultad. Señor, ayúdanos a ser buenos alumnos como fueron los magos de Oriente, como fueron los pastores, para ir hacia ti, para adorarte. Señor, gracias. Gracias por responder nuestras oraciones. Gracias por cuidar a tu hijo y a tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana, Dios mediante. Cuídate. Feliz semana, feliz sábado y que tengas días maravillosos en la presencia de Dios.